nuestra jornada internacional de conferencias. Tenemos a continuación a la ingeniera Dolly Delgado Tuala. Ella es ingeniera civil, máster en gestión ambiental, graduada en la ULEAM, es máster en políticas públicas con énfasis en políticas sociales, graduado en la Flaxo, cursa una maestría en estructura sismo resistente en la UTN de Argentina, es doctorando en ingeniería civil ambiental. Ha desarrollado la microzonificación sísmica de Manta. Bueno, ella tiene el tema a desarrollar mapas de intensidades sísmicas para Manta, producidas por el sismo del 16 de abril del 2016. Ingeniera Dolly, le escuchamos. Tenga usted un buen día. ¿Puede usted Buenos días con todos. Primero quiero felicitar al Colegio de Ingenieros Civiles y también agradecer por este tipo de eventos. Realmente dice la experiencia que cuando después de un sismo el interés de las personas es muy alto y a medida que va pasando el tiempo el interés va disminuyendo. Pero con eventos como estos nos permiten sí tener algo tan importante sobre la mesa, tenerla para discutir, para investigar. Entonces es válida la felicitación por el evento. Bueno, lo que voy a tratar ahora es un tema sobre el mapa de intensidades sísmicas para la ciudad de Manta y sobre el sismo producido el 16 de abril del 2016. Entonces vamos un poco a poner en contexto. Como ya algo que me parece muy bueno es que mis antecesores han explicado muchas cosas que realmente facilita la comprensión del tema. Ustedes saben que Ecuador se encuentra ubicado en la zona de más alta sismicidad del mundo, que es el Cinturón de Fuego del Pacífico. Es un territorio, por lo mismo, es un territorio con alta sismicidad, y eso lo ha demostrado la historia sísmica del país. Como decía el doctor Chunga, en Ecuador se produjo el sexto terremoto más grande de la historia del mundo, entonces ustedes pueden imaginarse que es un tema que, como decía, siempre debemos tenerlo presente. Y por el mismo hecho de que Manta está en la zona de subducción, está siempre en peligro sísmico, y por lo tanto es un tema que necesita especial atención, y especialmente después del sismo del 16 de abril, que dejó cifras realmente lamentables. ¿Y qué es un evento sísmico? Un evento sísmico produce, no, acá está, sí. Un movimiento sísmico tiene una sola magnitud, pero puede tener varias intensidades. En los primeros minutos después del sismo, las autoridades realmente es un caos, no se sabe qué lugares han sido más afectados, qué lugares han tenido efectos fatales. Entonces es necesario tener información, y un mapa de intensidad sísmico puede contribuir a dar a las autoridades esa información para que ellos tomen las mejores decisiones después del sismo. ¿Qué es un terremoto? El terremoto es el resultado de fuerzas profundas en el interior de la Tierra que están continuamente, que afectan la superficie. Estos terremotos, como lo decían mis antecesores, se encuentran entre los desastres naturales que causan mayor número de víctimas y mayores pérdidas humanas. Como les decía antes, la severidad del terremoto, del sismo, puede ser expresada en términos de magnitud y de intensidad. La gente suele confundir estos dos términos. ¿Qué es la magnitud? Es la liberación de la energía acumulada, como les decía anteriormente, y la intensidad es la sacudida que se experimenta durante un sismo. El tamaño del terremoto se define de forma cualitativa a partir de las intensidades y de forma cuantitativa a partir de las magnitudes. Aquí me pareció interesante un poco para explicar esta diferencia que hay entre qué es intensidad y qué es magnitud. Como lo dije anteriormente, un sismo tiene una magnitud, pero puede tener muchas intensidades. La intensidad del sismo generalmente disminuye con la distancia,
La intensidad del sismo también está muy influenciada por el tipo de los sedimentos. Los suelos suaves amplifican mucho más el movimiento que la roca. La magnitud del sismo es cuantitativa y exacta. Es una medida de tamaño, se expresa como un número. Ustedes siempre habrán escuchado que la magnitud del sismo la magnitud del momento fue de 7, de 8, mientras que las intensidades van a variar. Decía, esta es cuantitativa, mientras que la intensidad es cualitativa y más subjetiva, y es una medida de los efectos que el terremoto tiene sobre una localidad y se expresa con números romanos. Hay varias metodologías para definir definir la intensidad, y podemos tener ahí la escala de Mercalli modificada, la escala de Mendelet, la escala macrosísmica europea y la agencia. Igual hay una tabla donde ustedes pueden ver cómo se relacionan estas intensidades, cada una de estas escalas, y en esta diapositiva ustedes pueden ver los años en que fueron creadas estas escalas. Entonces, como les decía, la intensidad de un terremoto es un número que va a caracterizar la gravedad del terremoto, del temblor, en una determinada ubicación, y se tiene en cuenta los efectos que tuvo este sismo sobre las personas, sobre la estructura y sobre todo el entorno. Estas intensidades, en este caso, vamos a utilizar la escala modificada de Mercalli, que es la utilizada por la USGS, y que la ha hecho por mucho tiempo y se considera que es una de las escalas más utilizadas alrededor del mundo. Esta escala, como les decía, tiene varios niveles. Esos niveles son en números romanos, y cada nivel tiene unas características específicas dependiendo de cuál fue la percepción de las personas y los daños producidos en determinadas áreas. Bueno, se le va a asignar un número en la escala de intensidades. Y ahí podemos ver, en este caso, cada una de las intensidades. Llega hasta el número 2. ¿Cuál fue la metodología que utilizamos para este trabajo? Primero se diseñó el instrumento, como les decía, utilizamos la encuesta que hace el USGS, que está basada en la escala de Mercalli. Se tradujo al instrumento, se dividió la zona de Manta, que era la zona de estudio, en las parroquias urbanas. Se aplicó el instrumento en cada una de estas parroquias. Después analizaron las respuestas de las personas. En función de esto se le asignó un nivel de intensidades a cada una de las respuestas. Estas escalas, uno de los datos que solicitábamos a las personas era o sea, sobre su percepción, y también veíamos alrededor qué había pasado. Tenía esta encuesta, aparte de las preguntas que tenía en el formulario que habíamos sacado, le aplicábamos la ubicación para nosotros poder después hacer el gráfico. Con esa ubicación y con el dato de las intensidades se elaboró el mapa de intensidades por parroquia. Después de haber obtenido este mapa, la cruzamos con la base de datos que tenía el Midubi, que levantó después del terremoto, donde tenía los daños que tenía la ciudad de Manta, y con eso finalmente logramos generar el mapa de intensidades para Manta. Esta es el modelo de la encuesta. Como ustedes pueden ver, tenía la primera pregunta era si había sentido el sismo o no. La mayoría de personas lo sintieron. De ahí hay preguntas como ¿estaba usted dormido? Otras personas cercanas a usted lo sintieron, y a medida que iba avanzando eso, se le iba asignando un nivel de intensidades. Por ejemplo, al final, en las últimas que no están acá, estaba si se había caído las paredes, había habido desprendimientos, si sus muebles habían sido volcados. Entonces, a medida que se respondían, uno podía ir teniendo más información para poder asignar el nivel. Después de eso, cuando ya se procesó el dato, se hizo por barrios. Entonces en cada barrio teníamos acá las coordenadas y se le dio un nivel. Y podríamos ver otro ejemplo. En Miraflores teníamos una intensidad que variaba entre 6 y 7,
en el 4 de noviembre entre 6 y 7, en las riberas del río entre 6 y 7, y por ejemplo en la urbanización María Colonial teníamos 5, 6 y 7. Bueno, acá ya están los mapas que utilizamos el ArcGIS para poder generar, y lo hicimos igual primero por parroquia, y ustedes pueden ver que en base a eso podemos tener las líneas isocistas que nos indican las intensidades y el lugar donde se sintió mayor la intensidad del sismo. Esta es para la parroquia Tarqui, esta para la parroquia Los Esteros, esta es la parroquia Manta, y esta es la parroquia Loya Alfaro. Como ustedes pueden darse cuenta, por ejemplo, en Manta, las intensidades fueron concentradas en determinadas áreas. Y como decía el doctor Chunga, esto tiene que ver mucho también con el tipo de suelo sobre el que está edificada la ciudad. Y acá en la parroquia de Alfaro también en esta zona. Acá, esto fue lo que hicimos con la base de datos. Georreferenciamos cada uno de los daños y podemos ver dónde está la mayor concentración de daño, que es en la zona de Tarqui, esta zona que también pertenece a Tarqui. Y bueno, acá era muy leve, y como en Manta, acá ustedes pueden apreciar, casi el daño fue bastante menor. Y en base a eso generamos que es el mapa de intensidades. Y bueno, esto es como un primer inicio como una base que se debe tener. Bueno, ¿por qué aquí hubo mayor daño? ¿Por qué la gente lo percibió más? Y empezar a hacer los estudios y buscar las razones geológicas o de construcción, o qué fue la razón real que produjo el mayor daño en estas áreas. Algo que me parece interesante comentarles es que esta información fue levantada en el 2016. En el 2019, antes de la pandemia, con unos estudiantes también levantamos la misma información. Y era increíble, o sea, la gente ya no recordaba, o sea, confirma lo que les empecé a decir al principio, que el interés sobre el evento, sobre los sismos, es mayor. Igual la percepción de las personas va cambiando. Al final todo el mundo decía que habían sentido, y lo podíamos poner entre 7 y 8. Ya no había esa discriminación que uno puede hacer acá. Por ejemplo, tenemos intensidades de 5, 5, de 4, porque realmente en esos lugares, para las personas que tuvieron la oportunidad de venir a Manta, después del sismo, o sea, yo digo, Manta parecía una zona en la parte de Tarqui parecía una zona después de guerra, era totalmente todo colapsado, no se podía transitar, y mientras que si ustedes iban a la parroquia de Manta, por ahí encontraban uno que otro problemas en alguna estructura. Entonces, este mapa que fue levantada la información en el 2016 refleja lo que les acabo de decir. Y bueno, yo creo que con mi intervención pudimos nivelarnos en el tiempo. Eso es todo. Muchas gracias. Si tienen preguntas. Gracias, ingeniera Dolly. Muy buena su presentación. Preguntas, por favor, a los compañeros asistentes. ¿Pudiera dejar de compartir la pantalla, ingeniera Dolly? Sí. Ha levantado el compañero Javier. No se identifica el apellido. Por favor, tiene el uso de la palabra. El compañero iPhone de Javier, dice el texto. Por favor. O el compañero Luis Tapia, quien también ha levantado la mano, por favor, puede hacer la pregunta o consulta que desee. Primero, permítame felicitar a la ingeniera, muy bonita su exposición. Y segundo, tenía una duda. He estado en Manta y también me he dado cuenta que las estructuras han sufrido una gran lesión, por así decirlo. Y hoy por hoy, los ingenieros de la zona están construyendo a escala del terremoto de 17 de abril. Entonces, ¿usted consideraría que
que está bien o deberíamos subirnos a escalas mayores para construir con mucha más seguridad, y considera que la estructura de Manta, o sea, las estructuras que quedaron, se podría decir, que sufrieron daños leves, podrían tener daños mucho más fuertes en un futuro. Eso sería mi pregunta. Muchísimas gracias. A ver, de la experiencia que tengo y sobre la información que hemos levantado, lo que yo diría es que, y comparto las ideas del doctor Chunga, en las ciudades se debería levantar información y saber sobre qué tipo de suelo, o sea, qué tipo de suelo contamos y qué se debe hacer para construir sobre estos suelos especiales. Y debería haber se debería hacer primero en todas estas ciudades que están expuestas al alto peligro sísmico, debería hacerse una microzonificación como base. Y después debería hacerse una política de uso del suelo. Hay lugares donde yo puedo construir con estas características y hay lugares donde yo no puedo construir. Entonces, los gobiernos locales deben de hacerse responsables de eso. Porque si no se hace, va a volver un sismo de gran magnitud y va a volver a causar daños en la ciudad de Manta. Y sobre lo de las construcciones, se sabe que cuando hay una estructura afectada por un sismo, sufre degradación. Por lo tanto, estas estructuras deben de ser inspeccionadas y ver cuál es el nivel de degradación que tienen para tomarse medidas. Y esas las que sufrieron. Igual, dentro de los comités de actualización de la norma ecuatoriana de la construcción, se piensa que a nivel del país se deberían hacer inspecciones por las entidades del gobierno y ir viendo cuáles son las vulnerabilidades de las construcciones e ir corrigiéndose a tiempo. Yo digo, esto se puede evitar. Yo recuerdo, y aquí permítanme que les explique esto, yo recuerdo que donde hubo mayores pérdidas de vidas humanas en Manta fue en el edificio Navarrete. Y un ingeniero había hecho que los estudiantes un año anterior hicieran un levantamiento sobre varias edificaciones de la ciudad de Manta. Y uno de esas fue el edificio Navarrete. Y ellos habían detectado conjuntamente con el profesor todos los problemas que tenía la estructura. O sea, y cuando uno ve eso, uno dice, estas pérdidas de vidas humanas se pudieron haber evitado. Y yo creo que está en manos de todos, de nosotros, como profesionales, de las autoridades, hacer la diferencia. Gracias, Dolly. El compañero Adrián Macías. Muchas gracias. Buenos días. Felicitando, pues, en primer lugar a la ingeniera Dolly. Soy habitante de Manta y bueno, también con un poco de conocimiento de causa, felicito el trabajo realizado, el levantamiento realizado. Y pues bueno, como acotación, ¿no?, a la experiencia, marca la situación de que esa zona de guerra que fue Tarqui, como lo decía la ingeniera Dolly, que era una zona de guerra prácticamente, eso pues es un ambiente que hace 60 años era prácticamente playa. Era playa. Sabemos que nuestros territorios se han levantado por el tema tectónico, pero en la parte de Tarqui, donde era el Colegio San José, donde estudié, pues las fotos era que el colegio fue construido a una cuadra de la playa. Y ahora eso ya tenemos de allí, son 3, 4 cuadras prácticamente más que hay de construcciones, y fue la zona de guerra precisamente de la que hablábamos. Lo otro interesante es que coincide el tema de los suelos con la topografía, porque si veíamos los mapas que nos mostraba, toda la zona de la cuenca del río Burro, especialmente, y también la zona hacia el río Manta, donde mencionaba unas urbanizaciones, son donde se marca una línea de intensidad, de percepción de intensidad mayor. Mientras que en zonas un poco más altas, como la misma parte de Manta Central, y otra que era en la parroquia donde vivo, parroquia Los Esteros, pero una zona alta que es por la parte del shopping,
tuvieron mínimas afectaciones. Entonces, en realidad es una felicitación al trabajo ya técnico que se ha hecho, porque sí representa a lo que se vivió con la experiencia del 16A. Muchas gracias. Muy bien. Ingeniero Víctor Flores. Ingeniero Víctor Flores. Ha levantado la mano. El compañero Luis Zambrano, por favor. Aló, sí, estoy en el uso de la palabra, colega. Ya. Indique, Bueno. Víctor, le escuchamos. Sí, en primer lugar, pues, estaba indicando que me permitiera felicitar a la ingeniera Dolly por su brillante exposición. Conozco de los estudios que ha realizado y ojalá que se complemente mucho más y tenga el apoyo de tanto de la universidad como de las autoridades locales que se ubican de Manta. En segundo lugar, permítanme agradecer al Colegio de Ingenieros Civiles, ICM, en nombre de su presidente, a la comisión académica y a todos quienes estamos participando de estas brillantes exposiciones. Bueno, también soy habitante, residente, nacido en Manta y conozco también la problemática. En realidad que mañana que estamos a punto de cumplir un año más, pero de tremenda catástrofe que sufrimos acá los manavitas y mantenses en particular. Yo quiero preguntar, ingeniera Dolly, conocedores de que después del terremoto principalmente pues, se exigió para los permisos de construcción una serie de requisitos, como es principalmente el estudio de suelo. ¿Usted qué conoce o qué sugerencia tiene de si se cumple con todas las especificaciones técnicas o cree que se deben nombrar comisiones para hacer un control de obras? Porque creo que, a mi manera de entender, y viendo y palpando la realidad, siguen todavía esos vicios ocultos en la construcción. Una cosa es los permisos, los estudios, los planos, pero a veces no se sigue. No se sigue las normas, no se cumple con lo que en realidad se debe hacer. Conocemos que en Tarque fue de las zonas más afectadas. Esto hizo pues que pierda el valor de la plusvalía. Donde menos se afectó es en Jesús Nazario de los Gavilanes. Por experiencia propia, conozco y sé que aumentó tremendamente la plusvalía. ¿Qué recomendaciones también usted haría, ingeniera Dolly, de qué se puede hacer para que se cumpla con lo que, para tener un mayor control dentro de las edificaciones de viviendas? Gracias. A ver, un poco realmente, como decía el ingeniero Flores, fueron momentos terribles que tuvimos que vivir los que pasamos por el terremoto y recordarlos duele todavía. En esa época recuerdo que si uno ve la ley, la COTAC, los responsables para dar el permiso de construcción y el control de las construcciones en la ciudad de Manta son los gobiernos locales. Pero recuerdo que en esa época, después del terremoto, se buscaba culpables y decían eso, los responsables son los gobiernos locales. ¿Y qué terminaron diciendo los alcaldes? Que ellos no tenían personal suficiente para poder controlar todas las construcciones que se realizaban en la ciudad. Y un poco en base a otra información que hemos levantado con otros estudiantes y tenemos ahí un trabajo, recuerdo que después del terremoto también decían que las construcciones en Manta que habían colapsado era debido a que los profesionales de la ciudad no habían hecho un buen trabajo. Pero no es esa la realidad. Los profesionales de Manta, los trabajos que habían hecho habían soportado bien el sismo. La mayoría de estructuras que habían colapsado eran informales o tenían falta de control técnico. Y eso, unido a lo que habían dicho las autoridades locales, que ellos no tenían el personal, yo digo, pero si no lo tienen, tienen que contratarlo.
y si no tienen cómo pagarlo, deberían hacer alianzas estratégicas, no sé, con las facultades de ingeniería, con el colegio de ingenieros, pero no pueden decir, no tenemos personal y por lo tanto no vamos a controlar que las construcciones se hagan de la forma correcta. Entonces, sí creo que las autoridades deben de asumir su responsabilidad, ya que la ley les da la responsabilidad. E insisto, es como que a tiempo de corregir y tomar acciones para evitar después tener que lamentarnos de lo que suceda. ¿Y cuál fue su otra pregunta, ingeniero Flores? Ya, no está. Parece que no está. En todo caso, el señor Luis Zambrano, y como última participante, la señorita Fátima Viviana, tiene la palabra. Compañero Luis Zambrano. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero saludar y felicitar a la ingeniera Dolly, mi catedrática en estática el semestre pasado. Y más que todo es una inquietud de lo factible que puede ser para las universidades de cada territorio verse más inmiscuidas, o sea, integrar a los estudiantes a los estudios de suelo de cada municipio. Por ejemplo, en Puerto Viejo puede ser con la UTM, en nuestro caso en Manta con la ULIAN, y así con diferentes sedes para tener un control más tangible de los suelos de nuestros territorios. Una alianza entre municipio y universidad, y esa práctica servirá de mucho para los estudiantes. No creo que solamente para el suelo, sino para muchas otras cosas. Las universidades tienen el personal humano calificado. Y qué mejor para los estudiantes que están en proceso de formación de tener experiencias reales. Yo soy crítica de los trabajos que hacen los estudiantes y quedan solamente guardados, sino que deben de ser parte de la solución. Así que no sé si el Colegio de Ingenieros podría tomar acciones y tratar de conversar con los gobiernos locales donde se pueda llegar a acuerdos. Yo le comentaba al ingeniero Edgar Menéndez, que fue quien me invitó, que es bueno que el colegio haga estas actividades y que es bueno también que nos podamos unir en causas comunes. Así que, no sé, ahí está la idea, ahora dependerá de las autoridades. Muy bien. Se tomará en cuenta, estimo yo, aquí está el ingeniero Daniel Carvajal, de parte del directorio, el ingeniero Villavicencio, de igual manera. Por último, damos paso a la compañera Fátima Viviana, quien deseaba hacer una pregunta. Por favor. Hola, muy buenos días con todos. Inicialmente felicitar a la ingeniera Dolly, mi tutora de tesis en pregrado. Bueno, en su momento cuando se inició esta investigación, ella nos había mencionado que la idea era tener la microzonificación sísmica de la ciudad de Manta. Entonces se iniciaba con los estudios de conocer las intensidades en la ciudad, ¿no? A raíz de esto, se pudo llegar a algún tipo de acuerdo con las autoridades, porque, o sea, en la maestría que estaba cursando, yo propuse también quizás realizar la microzonificación en Manta como tema de tesis de maestría. Y lo que me habían como que mencionado era que la ingeniera Dolly estaba avanzando con esta investigación, ¿no? Pero quizás ya tenemos algo sobre la microzonificación sísmica de Manta, conocemos o se han realizado nuevos estudios acerca de la microzonificación para Manta, muy aparte de lo que se hizo en la zona cero. Ya el doctor Chunga presentó un mapa de los avances de los resultados de la tesis. Eso lo hicimos con el método de Nakamura, en el cual calculamos los periodos. Decía el doctor Vera, el periodo es la firma del suelo, o sea, esa no cambia.
Cuando yo tengo el periodo, eso me ayuda a caracterizar el lugar, entonces es un buen parámetro para nosotros poder decir qué va a pasar en ese tipo de suelo. Después hemos hecho análisis y respuestas de sitio en cada una de las microzonas como quedaron y estamos en ese proceso. Si todo sale bien, pronto saldrá la publicación con los resultados. Y algo que me había olvidado de comentarle, que se me vino a la mente cuando decía, desafortunadamente, si nosotros revisamos la historia, las ciudades siempre han crecido al filo de los mares, al filo de los ríos, en las riberas de los ríos. Y esos suelos por lo general son los que mayores problemas tienen, especialmente si estamos en una zona de alto peligro sísmico. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en la ciudad de Puerto Viejo, con los problemas que tuvo, la ciudad de Pedernales, la ciudad de Manta, son ciudades que han crecido en esos lugares que tienen suelos sobre los que yo voy a tener especiales consideraciones antes de construir. Entonces, la recomendación del doctor Chunga es que todos sigamos investigando y tengamos información para saber dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer. Muy bien, agradecemos su participación, doctora Dolly, y éxito en su trabajo que va a desarrollar en Argentina. Gracias.